Mi nombre es Edison Gil. Seguimos con lo que tiene que ver con el tabernáculo y sus partes. Para esta ocasión continuamos y proseguimos con el atrio, los elementos que lo componían. Ya habíamos hablado anteriormente acerca del altar de la ofrenda quemada o el altar de los sacrificios. Luego seguimos con lo que nosotros conocemos como Jajamaxot, o los panes sin levadura, o los panes ácidos, ¿verdad? Que tienen una evidencia sustancial con el séptimo día, o con el Shabbat, con el reposo que debemos observar, con el que debemos mantener. Y para seguir y proseguir con la llamada fiesta de Bikurim o de primicia, que representa un elemento del santuario, sería en este caso el lavacro. Ok. En este contexto, nos faltaba mencionar esta parte acerca del entendimiento espiritual de la fiesta de pan sin levadura, Yahshua HaMashiach, el pan sin levadura que fue manifiesto desde el cielo. En una ocasión entonces, mientras comían, tomó un Yahshua, Jesús, el pan, y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Palabras de Mateo 26. El Señor es el pan sin levadura que cayó del cielo, que descendió del cielo. Para diferencia del que comieron nuestros padres en el desierto, este pan nos da vida eterna. Así que nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer, y Yeshua les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Elohim, Dios, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6, versículo 31 al 33. Yeshua también dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. También entonces tenemos el deber de recordar que Yahshua nació en Belén. Belén no representa mucho en el español, pero ese término viene del hebreo, que se dice Betlehem, según el diccionario Strong 1035, y esto viene a denominarse lo que nosotros conocemos como la casa del pan, es decir, el lugar donde nace o brota el pan. Allí nació nuestro amado Redentor. Y Yeshua también dijo: tomad y comed nuestro cuerpo. Esto también representa a profundidad que Yeshua es la palabra del Eterno, según Juan 1:1. Y la palabra del Eterno es el alimento espiritual que da vida al creyente, Mateo 4:4. Yeshua se compara a sí mismo con el pan porque Él nos nutre y Él nos da fuerza para sobrellevar las cargas de este mundo. Pero el pan que Él nos da no solo nos fortalece espiritualmente, sino también nos da vida eterna. Acorde al pensamiento de tiempos bíblicos, de la manera en que la levadura corrompe el interior del pan y acelera su descomposición, el pecado o maldad, cuyo símbolo es precisamente la levadura, corrompe el interior del hombre. Así que el pan sin levadura, con el cual Yahshua se compara a sí mismo, representa a quien anda delante del Eterno y de los hombres sin pecado. Mateo 22, 37 al 40. Nuestro Señor Yahshua es el pan sin levadura por excelencia. Asimismo, cada seguidor suyo deberá imitar su ejemplo de limpieza.
Ya no más levadura. Así que mantengamos una vida limpia de pecado y carente de toda maldad. ¿Cómo? Haciendo teshuvah. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Arrepintiendo de nuestros pecados y dando un giro de 180 grados y volver a la Sagrada Escritura. Porque solamente ella, las palabras de Yeshua son las que nos limpian, nos santifican cada día. Esas son las que debemos buscar cada momento. Todo aquello que nos edifique, todo aquello que nos haga crecer, debemos tomarlo. En especial y principalmente, todo lo que provenga de la Sagrada Escritura. Busquemos de corazón sincero y humilde la palabra de nuestro amado, eterno Salvador. Los 7 días, símbolo de eternidad. Eso es lo que representa los panes sin levadura. 7 días. 7, número perfecto. Ya observaremos qué representa estos 7. Dice que la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, dice el Señor, en el tiempo del mes de Abib o Nisan, como se conoce regularmente, porque en él saliste de Egipto, o Misraín, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Shemot o Éxodo 23:15. Después de la muerte del Cordero de la Pascua, la congregación de Israel debía abstenerse por 7 días de comer pan con levadura o cualquier cosa leudada. En este caso, y en todos los casos, el número 7 simboliza lo invisible, lo espiritual, y por lo tanto, eso tiene que ver conjugado con lo eterno. Cuando la palabra establece que un rito ha de durar 7 días, significa que su esencia o contenido trasciende al tiempo y a las generaciones. No solamente pertenecían a nuestro pueblo de Israel en aquel entonces, históricamente, sino que pertenece a todas las generaciones que han transcurrido hasta la venida de Mashiach. Así que no podemos dejar de observarlo, aunque nosotros no hayamos estado en ese tiempo presente, no tuvimos 40 años caminando en el desierto, es cierto. Aunque estemos en el tiempo presente, igual es incidente a nuestra vida. Tiene incidencia porque el Señor nos está dando una orden de sacar la levadura de nuestras vidas, de sacar el pecado y por igual. Así que, por lo que todos los que conformamos la congregación, aunque le llamemos adventista o pentecostal o católico o todo o cualquier otra que tenga como fundamento las escrituras, por supuesto, Israel, todos debemos observar esta esencia, este contenido, indistintamente en el tiempo que estemos. Esto es observado por todas las generaciones. Así que podemos ver esa cita en Romanos 9, 24 a 27 y Romanos 11, 17. Por lo que debemos participar espiritualmente de ello en todo momento. Colosenses 2, de 16 al 17. Así que después de la muerte de nuestro Señor, Yeshua, el Cordero del Eterno, Apocalipsis 5, del 12 al 13, la congregación en torno a él participa eternamente. Que ese es el significado, la trascendencia de los 7 días. Que no es más y nada menos que perfeccionar la comunión con él. Porque él es perfecto. Y quiere que nosotros seamos perfectos como él es. Así que el pan sin levadura
También representa el cuerpo nuevo que nos será dado en la siguiente vida. Pan sin levadura, una vida sin pecado. Y representa el cuerpo nuevo. El cuerpo que usted y yo vamos a tener cuando Él venga entre las nubes y seremos arrebatados. Si el Señor lo permite y estamos vivos en ese momento, para ser transformados con un cuerpo nuevo, un cuerpo sin levadura, un cuerpo sin pecado, un cuerpo incorruptible. Así que, así como el pan, el hamaxo se hacía de cebada, esto hacía que no hubiera levadura, la cual es corrupción. Aquellos cuerpos gloriosos no tendrán corrupción. No tendremos cuerpos corruptos. Y allí en realidad seremos inmortales. Así que también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. 1 Corintios 15:42. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:44. Por esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Abba, el eterno de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. 1 Corintios 15:50. Allí tenemos también ahora una nueva revelación, un nuevo misterio revelado, que los panes sin levadura representan un cuerpo incorruptible, un cuerpo sin pecado. Nos recuerda la resurrección también de los muertos. Por supuesto, la primera resurrección. Porque sean ellos o nosotros los que estemos vivos para ese momento de la venida de nuestro Redentor, Yahshua, vamos a heredar un Jajamaxor. Vamos a hacer panes sin levadura, acepto delante de nuestro amado, por siempre. Finalizado esto de panes con levadura, hay muchos más que observar, pero tal vez por causa del tiempo vamos un poco más prisa. Entonces podemos ver que hay una tercera línea que se llama primicias, que tiene que tener un elemento ejercitado, o sea, el ejercicio del elemento que está en el santuario, que no es más que el lavacro o la pila de bronce, como se conocía. Pero vamos a verlo desde la convocatoria para luego ir a la trascendencia que representa el elemento. Se llama primicia en español, lo que en hebreo representa y se conoce como la fiesta de Bikurim, Bikurim. La fiesta de primicia era la tercera en el orden, lo mismo que en el santuario. El tercer elemento es el lavacro. En las convocatorias se conoce como primicia. Era la tercera en el orden del ciclo agrícola, la fiesta de primicia, en el antiguo Israel. Por lo que el producto segado durante esas fechas también era principalmente la cebada, cuyas gavillas eran llevadas al templo de Jerusalén como una ofrenda de primicias. ¿Cuándo ocurría? A la mañana siguiente de los días de reposo, de Pascua y panes sin levadura. Las tres fiestas pertenecen a la época de la siega, que como ya dijimos, ocurría entre marzo y abril de nuestro calendario gregoriano, los cuales a su vez, como también dejamos anotado, corresponden al primer mes del calendario hebreo original, que se conoce como Abib o Nisan. Con esta fiesta concluía la primera de las tres peregrinaciones que todos los israelitas, dados por la Torá, por la ley, cada año debían hacer a Jerusalén. Por lo tanto, el nombre hebreo
de esta convocatoria se llama primicia, es bicurín, que no es más que el que está en el diccionario de Strong, número 1061, que significa primeras cosas maduras o primeras de la siega y o cosecha. Esto es muy relevante. Veamos el cumplimiento ritual de esta primicia y sigamos observando este contenido. ¿Qué cumplimiento ritual había de cumplirse dentro de la primicia? Dice, por ejemplo, Levítico 23 del día al 11. Habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de el Señor para que seáis aceptos. Obsérvese bien. Una gavilla delante del Señor para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Levítico 23, día al 11. En este día, posterior a la fiesta de panes sin levadura, hacia el segundo día, entre otras ofrendas, se llevaba una gavilla o manojo de cebada como primicia al templo. En este caso, al santuario o tabernáculo, donde se presentaba ante él el Eterno. El manojo había sido minuciosamente examinado y seleccionado, pues, por ser para el Eterno, debía ser el más perfecto y el más alto posible, o también el primero que había madurado entre todos. ¿Cómo tenía que ser ese manojo? El más perfecto y el más alto posible. Y también el primero que había madurado de entre todos. ¿Qué entendimiento espiritual conlleva entonces esta fiesta de Bicurín o Hab Bicurín? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo del Eterno, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mashiach, Efesios 4:13. Ya habíamos hablado que tenía que ser perfecto, el más alto y el que había madurado entre todos. ¿Qué relevancia tiene? Pues llegar a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua. Por eso que usted entra el primer día con Hamaxó, pan sin levadura, y en el segundo día que usted y yo hemos sido examinados para ser presentados delante de Dios, delante del Eterno. Primicias, por tanto, en el contexto bíblico, alude a lo primero de la siega o de la cosecha, a lo mejor, a lo escogido, lo que es santificado o apartado en exclusiva para ser ofrecido a nuestro Abacadosh, el Eterno, el Señor. También se aplicaba a las primeras crías de ganado nacidas. El acto de seleccionar las primicias que consistía, como acabamos de anotar, en apartar para el Señor, ya fuese lo primero, en madurar o lo mejor, o lo que había crecido más, representa a Yeshua y a sus elegidos, quienes seremos apartados. Yeshua es el gran sumo sacerdote y nosotros somos esa gavilla. Quienes seremos apartados, santificados, para ser presentados ante Él, Padre eterno. Así que no diga usted, nada soy. No siga diciendo que es un trapo de inmundicia. Sé que lo hemos leído en el libro de Isaías. Pero no se salga de contexto, no tiene que ver con lo que estamos leyendo aquí. Usted es apartado, santificado,
y presentado delante del Padre por nuestro gran sumo sacerdote, Melquisedec, Yahshua HaMashiach. Así que estos dos elementos de entendimiento espiritual vienen a trascender en la primogenitura y la hermosura de la perfección. El primero, la primogenitura, está representado en la figura de la primicia en sí. Y el segundo, la hermosura de la perfección, está simbolizado por el manojo o gavilla de espigas de cebada, que representa tanto al Señor, Yeshua, resucitado, como al grupo que le sigue y que se levantará de los muertos, tal como lo hizo él, con un cuerpo eterno, con un cuerpo glorificado. Así, la gavilla de cebada que se ofrecía como primicia, primeramente significa la primogenitura. Es decir, lo primero de nuestro Señor Yeshua. Colosenses 1:15, Hebreos 1:6, Apocalipsis 1:5. Quien por voluntad del Padre eterno, nuestro Abacadosh, fue hecho el primero de muchos que resucitaremos con un cuerpo nuevo. Hechos 26:23. Y leamos en 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. En 1 Corintios 15:23, pero cada uno en su debido orden, Cristo, Yeshua, las primicias, luego los que son de él en su venida. Que el Cristo había de padecer, si la semilla no cae tierra y es sembrada, no puede germinar. Así que él había de padecer, pero también ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hechos 26:23. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Así que él, Yahshua, es la imagen del Eterno, el Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. De tal forma que, juntamente con este concepto, la primogenitura de Yahshua, la gavilla o manojo de cebada, simboliza también el grupo de creyentes que resucitará, al igual que él. Apocalipsis 14:4 dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y Santiago 1:18, él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces el énfasis, ¿por qué resucitar o por qué se celebra esta fiesta, Habicurín o primicia, el tercer día? Esta ceremonia ocurría el tercer día de la Pascua, ya no solo al segundo día de la primicia, de Hamatzot, o de los panes sin levadura, sino que ahora al tercer día de la Pascua o de la Pesaj. Por lo tanto, acorde al mensaje profético, la fiesta de la primicia fue el día señalado para la resurrección de nuestro amado Yeshua. El primer día muere el Cordero.
el segundo día usted está en su casa celebrando panes sin levadura, en familia. Pero el tercer día es la primera convocatoria colectiva para todos. Y todos se tenían que presentar en el santuario, en el templo, llevando esta premisa. ¿Qué cosa, no? Primero Yeshua, el Eterno. Segundo, usted está en el plano familiar, en su hogar, celebrando, rememorando y esperando el tercer día, que es la resurrección de Yeshua. Por eso usted trae una ofrenda votiva, una ofrenda de amor delante del Señor, para que usted sea acepto. Interesante. Así que diciendo, Lucas 24:7 dice, es necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. ¿Y resucite cuándo? Al tercer día. Y Mateo 16:21 da también ese énfasis. Desde entonces comenzó a Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser definitivamente muerto, pero resucitar al tercer día. Yeshua tenía que morir porque él tenía que ser el primero en todas las cosas, porque él tenía que darnos ejemplo de lo que tenía que ocurrir en nuestra vida. Por eso, conjuntamente con Yeshua, yo estoy muerto, conjuntamente con Yeshua estoy sepultado, y conjuntamente con Yeshua estoy resucitado. Así que diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Eso decían los fariseos. Para hacernos creer que todavía él está muerto. Y que su cuerpo anda por allí sepultado. Por eso dicen los hombres. El Señor tiene un mensaje perfecto. Que Él está vivo. Así que en base a la propia lectura del texto bíblico, ponemos estos conceptos aquí para que usted se ilustre como yo, que el día hebreo comienza al anochecer y que el día de reposo no siempre necesariamente el séptimo día. Vamos a ver, Levítico 23:39 se refiere a que se resucitó en Shabbat, en sábado. Lo que sabemos es claro por la escritura que el día 14, antes de las 2 tardes, tenía que morir el cordero, primer día. Sabemos que el segundo día comienzan los panes sin levadura, que no es más y nada menos que el día 15 del mes de Abib, ¿ya? Y también sabemos que el tercer día, que comienza que es el segundo día de los panes sin levadura, pero que es el primer día, o es el día de la entrega de las primicias, es el tercer día también de la muerte del cordero. Así que estos eventos se describen claramente en Mateo 28:1, Marcos 16:9, Lucas 24:1 y Juan 21. Y es cierto que las mujeres encontraron al Señor ya resucitado el primer día de la semana. Y eso supuestamente tiene que ver el día 17, pero sigamos analizando. El símbolo del fruto de la palabra del Eterno. Y me permiten 5 minutos más y termino. Estas gavillas que puntualmente se presentaban en el templo como primicia, previamente habían sido regadas por la abundante lluvia venida del cielo. Isaías 55:10-11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. ¿Qué descendió del cielo? El maná. ¿Qué descendió del cielo? Yeshua, pan sin levadura. ¿De dónde salió? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre. Salió del cielo, o descendió del cielo y está entre nosotros. Y cuando descendió del cielo, vino a hacer exactamente lo que el Padre quería que viniera a hacer. Y fue prosperado en todo para lo que lo envió. Y tabernaculizó en medio de nosotros. Juan capítulo 1. De la misma manera, la palabra del Eterno, que es nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo, Juan 1:1, descendió del cielo, Juan 3:13, y regó con su mensaje la buena tierra que son nuestros corazones, para luego morir y habiendo sido sepultado, ser el primero de muchos en resucitar victorioso con un cuerpo eterno. 1 Corintios 15, del 20 al 23. Por lo que aquella gavilla que se llevaba al templo y se presentaba ante el Eterno de Israel, también representa el fruto de su palabra, pues no vuelve a él vacía. Y además es también la figura del Señor que regresa al Padre. Juan 16:28, como el primero de muchos. El grano debía morir y ser enterrado para dar fruto. Cortar las gavillas es una figura de dar muerte. Enterrar el grano en la tierra es una alusión de enterrar a un muerto, tal como el Señor que murió y fue enterrado. Juan 12:24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Murió nuestro Señor? Sí. ¿Fue sepultado? Sí. ¿Resucitó? Sí. Entonces, hay mucho fruto. Porque de suyo llevan fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Marcos 4:28-29. Por ser la fiesta que se celebraba al tercer día de la Pascua, la fiesta de las primicias representa la resurrección del Señor, pero también, téngase en claro, la promesa de hacerlo así con sus seguidores. ¿Recuerdan a los dos ladrones al lado del Señor? A uno que le pidió que se acordara de él, le dijo que iba a estar en el paraíso con él. No en ese momento, por supuesto, pero al final de los tiempos va a acontecer. Por ser entonces la fiesta que se celebraba el tercer día de la Pascua, eso es lo que representa la promesa de hacerlo así con sus seguidores. Esta fiesta nos dice que si bien tenemos que morir a este mundo, los que sigamos a Yeshua, a Jesucristo, resucitaremos como lo hizo él. Solo el grano que cae en tierra y muere produce. Si usted y yo nos quedamos sobre el mesón y no somos enterrados, ¿cómo podemos entonces germinar y producir? De la misma manera, nuestro Señor Yeshua murió, y al igual que el grano que es enterrado y resurge, vivo de la tierra para llevar alimento y más vida. Resucitó levantándose victorioso de la muerte para llevar el fruto abundante. Nosotros. Juan 15,
del 8, del 4 al 8. Bueno, y dejemos esto aquí por ahora, para que mañana continuaremos con esta interesante y grande reveladora lección. Ya.